Esto es lo que tú hiciste, ¿verdad? Es lo que me dijiste. Esta es una suma de derivadas, entonces hago dos derivadas. La hago en dos partes, fue lo que dijiste. Así es. Bien. Todo esto lo debiste de haber hecho porque esos son los procedimientos de derivación. Y aquí, si quieres, pues el menos 2 es constante, sale de la derivada, derivas x respecto a x, que es 1, te queda menos 2 por 1, que es menos 2, y ya. Si nos vamos detallando todo, ¿no? ¿Ok? Entonces te queda esto. Así es. Y pues ahí C1, pues Este ya es el sabemos que es. resultado. ¿Qué es que? Sí, ahí lo que hice fue que es constante 1 por e a la menos 2x, lo sustituyo por y, dejando como resultado menos 2y. Pero el 10 no sé de dónde lo sacó ahí. Si la derivada de arriba era 0. Es que ahí es donde te confundiste feo. La derivada de y respecto a x es esto. ¿Sí? ¿Quién será y? Lo que teníamos al principio, 5 más C1 Euler a la menos 2x. No es Euler. Es E. No sé quién les enseña que el número E se llama Euler. Métodos numéricos. Ah, no es Euler. Como ahí lo manejamos Es mucho y E. por eso nos acostumbramos a eso. Es E. O sea, A es una ver, variable más, una no, constante. no es variable. Es una constante. Es Constante. una constante. El número E es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Algo así. O a la 1 sobre n. No recuerdo. No. No es ¿No es la no, que ese es involucra el el. número imaginario? Mándeme. Ah, no, perdón, creo que la estoy confundiendo. ¿Qué pasó? Sí. Y creo que es la suma. Es el límite de la suma que va sobre n. Creo que es algo así. Es un número, es una constante, es un número irracional. Al final de cuentas es, a ver, tienes este número irracional, tienes este otro número irracional. ¿Este número cómo se llama? ¿Qué pi? ¿Y por qué le dices pi? Porque ese es el símbolo que usan para pi. ¿Por qué no le Uno dices por Pitágoras?
Pero no es por la letra griega, ¿no? Pi. ¿Y por qué al número E le dices Euler? Buen punto. No se llama Ah, Euler, se llama E. ¿Por qué este? ¿Cómo se llama este? pues es 5. ¿Y qué representa? Una cantidad. ¿Por qué no es una C con cedilla al revés? Buen punto. Gracias, David. Sí, era lo que tenía yo al inicio. Sí, mira, la C con cedilla, aquí le ponemos como C con cedilla, esto, se parece mucho a este, ¿no? Como si estuviera al revés. Sería como una C con cedilla volteada. ¿Por qué no se le llama así? O a este, ¿por qué no le decimos palito? Y le decimos uno. Pues porque esos no son sus nombres. En matemáticas esto representa números y en lingüística representan ciertas letras. Te dije bien, ¿por qué al número pi le dices pi y no le dices Pitágoras, por ejemplo? Bien. Entonces, habías dicho, David, que Que es 5 más la constante C1 que elevado a la menos 2x. Ahí cambió un poquito los sí, sí, sí. No, no, fui yo el... sí pasa, no se puede. Esta es la Y. Ok, Jonathan. Ahora sí, Sí, fíjate que tanto en la derivada como en la Y aparece la misma cantidad C1E a la menos 2X. Pues vamos a partir de la función Y original sin derivar para poder llegar a la derivada de esa misma función. Y aquí es de donde despejamos esta C1E a la menos 2X y tendríamos Y menos 5 es igual a C1E a la menos 2X. Y ahí lo único sería multiplicar, en todo caso, ambas expresiones por menos 2 para obtener la misma. Como tú quieres llegar a la derivada y es menos 2 por esta función, pues multiplicas este lado por el menos 2 y el signo de igual te dice lo que haces de un lado, tienes que hacer del otro.
hacer las operaciones. Y esto, ¿quién era? Era la derivada de y respecto a x, ¿verdad? Al ordenar para que te quede una resta en lugar de una suma con números de diferente signo, y ahí es de donde nace el resultado correcto. Ese fue el detalle. Tomé nada más una parte como y, no la constante. Y ya, no ya vi. Nada más. Ya vi cuál fue el error. No fue error, simplemente es falta de pericia. Es que mira, desafortunadamente macheteamos en lugar de hacer los problemas mediante un pequeño análisis, lo que queremos es el procedimiento. A ver, ¿qué se hace? Pero no nos preguntamos el por qué se hace. Simplemente buscamos el qué se hace y siempre lo hacemos igual, esté o no esté correcto. Entonces, cuando uno les pone una cierta variante, ahí se atascan, pero gacho. Feo ahí, derrapan, pero feo. Y en este caso fue esa variante. Bueno, tú tienes una función, te pido que la derives y luego que a esa derivada de esa función y la pongas en términos de la misma y de x. Yo no te digo explícitamente y es 5 más c1 por e a la menos 2x. Te lo digo explícitamente. Bueno, ya una vez que tienes tú esta derivada, la derivada de esta función, entonces ahora sí encuentra la ecuación diferencial que te quede de la forma derivada de y respecto a x igual a una función donde solamente intervengan las variables x y y. A veces es posible, a veces nada más va a aparecer la función y, a veces no va a aparecer la función y. Y sí, ayer vimos un problema bastante parecido, nada más que creo que era con una recta, una parábola, algo así. ¿Se acuerdan? Sí. El de que la derivada era 6x, ¿no? Algo así. Era algo como y menos algo sobre x, algo por el estilo, si mal no recuerdo. Sí, era un 6x la derivada. Estábamos derivando una parábola y ese 6x o menos 6x teníamos que ponerlo en términos de y, que era algo como 6x cuadrada menos 3, o 3x cuadrada menos algo. 3x cuadrada menos 2 es igual a y. Sí. Sí, el problema es bastante parecido. No es el mismo, es bastante parecido. Teníamos la derivada respecto a x
de 3x cuadrada menos 2. Sí. Pues de ahí teníamos que esto era 6x. Entonces, y era 3x cuadrada menos 2. La derivada de y respecto a x era 6x. Lo que teníamos que hacer era a partir de esta y encontrar el 6x. ¿Te acuerdas, David? Digo, Jonathan. Sí. Entonces lo que hacemos, bueno, vamos a dejar sola la x o el 3x cuadrada, porque el 6 lo puedo obtener a partir del 3. Entonces era y más 2 igual a 3x cuadrada. Y decíamos, para todo x diferente de 0, ¿por qué? Porque voy a dividir entre x. Y más 2 entre x sería igual a 3x cuadrada entre x. Porque a mí me interesa x. No me interesa el x cuadrada. X cuadrada entre x. Puedo cancelar la x. Y quedaría y más 2 sobre x es igual a 3x. Yo necesito 6x. Como esta es la derivada de y respecto a x, pues resulta ser igual a 2 por y más 2, todo sobre x, o lo puedo poner así, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, vamos a suponer, en lugar de 3x cuadrada, yo le pongo c1x cuadrada más 2. Es lo mismo. Te va a quedar lo mismo, fíjate. Qué raro, ¿no? C1 es una constante y es 3 el otro. Sí. Ahí C1 puede tomar cualquier valor, incluso el 3, así que te queda exactamente lo mismo. A ver, profe, la de cosenos. La de kx, coseno de kx. ¿Qué tiene? ¿Ya me lo va a explicar o no? No, ¿por qué? ¿Quieres que lo explique? Pues si tiene Sí. chance, sí. Yo tengo todo el chance que quieran. El problema aquí es el chance que ustedes se van a agarrar. A ver. Ay, papacita linda. Ay, bárbaros.
¿En cuál me dijiste que era el 1? ¿A ti te pareció como 1 este? No, ese, el de coseno de kx más seno de kx. ¿Este? En este caso sería la segunda derivada. Sí. Y al final el despeje se lo dicto. ¿Mm? O sea, el dicto de lo que me dio de la segunda derivada, ya de ahí procedemos. A ver, pues... A ver, déjame ver. Entonces, te dice segunda derivada respecto a x de C1 coseno de kx más C2 seno de kx, ¿verdad? Sí. Ok. Pues esto te debe dar menos k cuadrada por C1 coseno de kx más C2 seno de kx. Sí, así es. Esa es la primera, ¿no? No, No, la esta es la segunda segunda derivada. derivada ya. Si esto es y, pues tienes tú que te va a quedar la segunda derivada de y respecto a x, pues es igual a menos k por y. Menos k cuadrada por y, perdón. Bueno, le puedo compartir pantalla. Lo que Sí. pasa es que como respuestas que yo vi ahí, me surgió la duda por lo mismo. O sea, sí llegué a ese resultado, pero no supe qué onda. Mire, déjame le comparto. Sí. Ahí está, esas opciones me aparecían. Ah, Y, bueno. y me marcó como correcta esta. O sea, segunda derivada Pues más es k esa, ¿no? cuadrada. Y yo había tenido el resultado, Sí, pero fíjate cómo está escrita, Jonathan. a ver, o sea, yo había llegado a este resultado menos k cuadrada por y. Ah, perdón. A ver, Pero me confundí con. a ver, a ver, a ver. Compártelo, por favor. Compártelo, por favor, porque cometí la burrada de... Creo que ya. A ver, y lo otro, lo que tú habías obtenido. Ok, llegaste a eso. ¿Y luego? O sea, le puse así. Aquí, como aquí se ve, sí se ve el cruzado, sí. Aquí Sí. menos k cuadrada por y. Así lo dejé. Ajá. Que es lo que hice ahorita. Hasta ahí Pero vas como, bien. ajá, hasta ahí llegué. Menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, Ajá. menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y. Y luego acá en la respuesta, menos k cuadrada por y.
tengo menos k cuadrada por y, pero di la c, por ejemplo, ya ve que dice segunda derivada. Dice segunda derivada menos k cuadrada por y. O sea, eso es parte de la ecuación. Y yo no tenía en cuenta esto. O sea, a mí lo de segunda pero es derivada de y que, está adentro. Ajá. no, pero ¿cuál dentro? No hay un signo de igualdad. O sea, si no dice que es igual a 0. Bueno, pero creo yo que la igualdad se cumple cuando dice la segunda derivada de y es igual a menos k al cuadrado y. Entonces Pero solamente sería de despejarlo, ¿no? o sea, aquí sería despejar esto. ¿Se puede despejar esto? Para acá. Sí, Para el resultado. sí, sí lo puedes hacer. Mira, era lo Pero, que te iba a compartir. Voy a compartir la pantalla. pero esa me la marcó como incorrecta. Entonces, esa sí es la respuesta. No, a ver, espérame, vamos a ver. ¿Qué respuestas tienes ahí? ¿Puedes Sí, aumentar el zoom, por favor? sí. Ahí se ve. Sí, sí, ya no me la muevas, ya no me la muevas. Tú tienes el inciso A, es menos k cuadrada Ajá. por C1 seno de kx. C1 seno de kx Pues esa por lógica, más porque dice que C2 C1 y C2. seno de kx. Ok. El inciso B es igual menos k cuadrada por C1 coseno de kx menos C2 seno de Perdón. kx. El segundo es Luego igual que el C, primero, pero positivo. mándame. Digo que el segundo es igual que el que el Ok. tiene menos. Es positivo. K cuadrada nada más. No, 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 fíjate, está. No, fíjate bien, el segundo sí es positivo, pero es C1 seno y C2 coseno. Esta sería la primera derivada nada más. El inciso B sería la primera derivada de la función que está ahí arriba. Así es. Luego tienes segunda derivada de y respecto de x menos k cuadrada por y es igual a 0. Y la otra d es segunda derivada de y más k cuadrada y igual a 0. Ok, ahora sí, voy a compartir pantalla. Ok. Bien. De aquí, acuérdate, cuando nosotros tenemos la segunda derivada de y respecto a x, en notación primada, esto es segunda derivada de y, ¿te acuerdas? Así es, sí. Serían lo mismo literal, ¿no? Pero una es negativa y la otra es positiva. No, olvídate. Menos y otra tiene más. Aquí, ¿eh? Sí, o sea, el C es segunda derivada de y menos k cuadrada. Esta, Y el si tú le cambias la notación, sería segunda derivada de y es igual a menos k cuadrada por y. Fíjate bien lo que tú tienes aquí. Tienes que ajá. esta resta te es igual a 0. Esto que tú pusiste es igual a esto.
Bueno, ahí es donde sería el problema porque desconozco si, por ejemplo, ya ve que dice segunda derivada y, la notación de arriba, d2y sobre dx. Yo pensaba que era lo mismo que y, doble comilla, o sea, y doble prima. Pensaba que era Esta sí. Esta y esta es igual, y prima. así. ¿Sí? El problema es lo que tú tienes acá. Fíjate bien. Ajá. Tú tienes que la segunda derivada de y es igual a menos k cuadrada y. ¿Estás de acuerdo? Ok, ya con el despeje. Ajá. Sí. Aquí tú no tienes segunda derivada de y igual a menos k cuadrada y. Tú tienes segunda derivada de y menos k cuadrada y igual a 0. Y eso es mentira. ¿Cómo puedes llegar al 0 aquí de este lado? Sumando su Despejando. inverso aditivo. Como estás sumando el inverso aditivo de un lado, esa misma cantidad la tienes que sumar del otro lado. Entonces, número 1. ¿Esta es la segunda derivada? Sí, pero tiene C1 y C2 y el objetivo era eliminar C1 y C2. Aquí no lo hiciste. Esta no es la segunda derivada, es la primera derivada. Esto, si tú sumas la segunda derivada con esta cantidad, no te da 0. Cuando tú sumas la segunda derivada, que es menos k cuadrada y, con menos k cuadrada y, pues esto es menos 2k cuadrada y. Diferente esa. ¿Sí? Entonces, esta tampoco era. Si tú sumas la segunda derivada más k cuadrada y, pues esto es 0. Esta era la ecuación diferencial. Ah, ya vi Al por final qué. de cuentas, mándame. Ya vi por qué. Ya entendí la explicación. Sí, sí, es que al final de cuentas te dice, tienes que llegar a una ecuación diferencial, es decir, pon la derivada que te están dando, la derivada indicada, como una función de x y de y o de y, en este caso solamente de y. No te debe contener ninguna constante desconocida C1 o C2. La K se supone que es una constante conocida. ¿Qué quiere decir? Mira, por ejemplo, si tú tienes y igual a C1 coseno de 2x, la segunda derivada de y, puedes estar seguro que es menos 4C1 coseno de 2x. Y tú ya hiciste todo ese procedimiento
para cualquier constante C y para cualquier constante K. Entonces, una ecuación diferencial donde C1 coseno de 2x sea solución, o la ecuación diferencial donde C1 coseno de 2x es una de las soluciones, sería y' más 4y igual a 0. O sea, es de esta forma. Otra solución, hijo. Otra solución es que y sea C2 seno de 2x. Otra solución esta y esta son soluciones semiparticulares de esta solución general. Porque si hago que C1 sea diferente de 0 y C2 igual a 0, me queda esta. Me queda la del coseno. Si hago que C2 sea diferente de 0 y C1 igual a 0, me queda la del seno. Una solución particular que también satisface a esta ecuación diferencial. Otra. Estas son soluciones particulares donde ya C1 y C2 tienen valores fijos. Ya no son cualquier valor. ¿Son soluciones de quién? De esta ecuación diferencial. Lo que pedía en ese ejercicio, aparte de que ustedes movieran sus neuronas para poder identificar una función y poder escribir una de las derivadas de y, la primera, la segunda, en términos de la misma y, desapareciendo cualquier constante que no conocieran, era eso. El otro objetivo es, ojo, les estoy dando algunas soluciones para una ecuación diferencial. Encuentra la ecuación diferencial. ¿Por qué? La ecuación diferencial, jóvenes, es una ecuación cuya incógnita es una función que no conozco y que además aparece alguna o algunas derivadas de esa función desconocida. Bueno, les estoy dando la función conocida o desconocida. Ahora encuentra una ecuación diferencial a partir de ella. Es jugar un poquito. Es jugar con las matemáticas. Y en el ¿Qué es lo que laboratorio tienes 2, que hacer? en el laboratorio 2 va a ser algo familiar, ¿no? Es lo que estaba viendo ahorita. El laboratorio 2, no, hijo. El laboratorio 2, déjame veo. Porque aquí sí me agarraste de bajada. Pero es comprobar soluciones. Sí, por eso es nada más
bueno, para mí, a lo que yo veo, es en teoría nada más derivar la función que nos proponen como solución y evaluarla Sí, en diferencial. sí, sustituirla directamente. O sea, por ejemplo, la 1. Sí, yo le hice esa y para mí no se cumple. Pues para ti no se cumple. Vamos a ver, tienes y igual a seno de x sobre x, ¿verdad? Y la ecuación diferencial, ¿cuál es? X, y' más y es igual a coseno de x. X, y' más y igual a coseno de x. Ok. La derivada de y respecto a x, pues sería la derivada respecto a x del seno de x sobre x. Ok. Esto es igual a la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo Y la de abajo al cuadrado. entre la de abajo al cuadrado. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces es x por x coseno de x menos seno de x todo sobre x más y seno de x sobre x es igual a coseno de x. Sí, ¿verdad? Sí. Le faltó el cuadrado, ¿no? A la y'. Aquí. Dentro de la sustitución, sí. Ok. Este y este. Este de abajo se va con el único de arriba. Ah, caray, sí es cierto, sí da. Y este. Juan. Sí, ya vi donde me estaba comiendo algo. Es que había un cabello sobre mi hoja. Nada más que ojo, ¿eh? Ahí obviamente la x tiene que ser diferente de 0, porque donde sea 0, pues estoy dividiendo el seno entre 0. Y de hecho me queda algo bien feo. Seno de 0, que es 0, dividido entre 0. Cierto. Sí. La condición también tendríamos que añadirla, ¿Cuál condición? pues que x sea diferente de 0. Ah, sí, porque tienes que, de entrada lo que tienes que derivar es algo que exista, ¿no? Así que de Bueno, entrada tienes que poner esa condición. ¿Ok? En cuanto al laboratorio 2, los primeros ejercicios son, esta es la Y, derívala, sustitúyela y verifica si del lado izquierdo llegas a lo mismo del lado derecho.
Es aplicar la definición de solución de una ecuación diferencial. Toda aquella función que satisfaga al sustituirla a la ecuación diferencial es una solución. Sí, donde me queda un poquito la duda, aunque creo que ya la idea, es en la segunda parte, en la de los recintos de las ecuaciones diferenciales admiten solución única. Es lo de teorema de existencia y unicidad. Sí. Sí, es lo del teorema de existencia y unicidad. Ejemplo, aquí tienes una función de x y ya la derivada ya está despejada completamente. Entonces tienes algo de la forma y' igual a f de x, y. Esta suma de cuadrados, ¿para qué números x, para qué números y existen? ¿O para qué números dejan de existir, verdad? Tienes que encontrar dominios. Por ejemplo, ¿qué valores de x puede tomar para qué valores o qué valores puede tomar la x para que esta suma de cuadrados pueda existir? ¿O dónde dejan de existir los cuadrados? En donde no existen los cuadrados, ¿verdad? Ajá. En los negativos. Menos 5 elevado al cuadrado no existe. Es 25, sí existe. O sea, ¿qué números puedo elevar al cuadrado y qué números no puedo elevar al cuadrado? Giovanni. Por ejemplo, aquí, ¿qué operación o cuándo esta división deja de estar permitida? Voy a poner un poquito más de zoom. Cuando la y tiende a 0. No, cuando la y tiende a 0 todavía se puede hacer. 0, es 0, perdón. Cuando la y sea 0, entonces aquí esta función deja de existir cuando y es 0. ¿Por qué? Porque no puedo dividir entre 0. Voy a meterle más zoom. Aquí tengo raíz cúbica de y. Como aquí y puede ser cualquier número real, no me preocuparía. Donde me debo preocupar es en la existencia de la raíz cúbica de y. ¿A qué números les puedo sacar raíz cúbica? ¿O para qué números existe la raíz cúbica? Pues hacia todos, ¿no? Sin importar el signo. ¿Tú qué dices, Xochitl? Es solo los positivos, ¿no? Fíjate que no.
No, porque Como si fuera dijo menos 8 y le saca raíz cúbica, Te lo voy a plantear al revés. ¿Cuáles son los cubos de los números negativos? ¿Qué tipo de números te dan? Por ejemplo, menos 1 elevado al cubo. menos 1, Menos 2 elevado al cubo. menos 8. Entonces, una raíz cúbica de menos 8 es menos 2, número negativo. Sí existe la raíz de índice impar para números negativos, para 0 y para positivos. Raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, sí está definida para todos los números reales. Las raíces de número de índice par como raíz cuadrada, ahí sí hay que tener cuidado. No existen para números negativos. ¿Por qué? Porque ninguna potencia par de un número real te da un número negativo. Menos 2 elevado a la cuarta es 16, positivo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, yo no puedo tener una raíz cuarta de un número negativo porque no voy a encontrar ningún número real que elevado a la cuarta potencia me dé un número negativo. Las tengo en el campo de los complejos, allá fuera de los números reales. Dentro de los números reales no los tengo. Ya nos vamos. Aquí, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de x menos y. De entrada sé que no puedo tener números negativos aquí dentro. Entonces, ¿cómo puede ser la x y cómo puede ser la y? Mientras que la y no sea mayor que la x. Mientras la y no sea mayor que la x. Entonces quiere decir que la y tiene que ser menor o igual a x. Exacto. Y aquí ocurre algo. Claro, todavía faltan ver las derivadas parciales respecto a y, ¿verdad? Pero al final de cuentas, para irnos dando una idea, por ejemplo, de ese último numerito, o de esa última ecuación diferencial, si yo grafico, me dice, ojo, la y tiene que ser menor o igual a x. O vamos a ponerle nada más menor, olvídense del igual. Bueno, yo tengo una recta y igual a x, que es una recta que pasa por el origen, que está a 45 grados, y lo que sé es que la y no puede estar por arriba de esa recta. Todo lo que esté por debajo de esa recta, toda esta parte, cumple con esa, con esta condición. Todo lo que esté debajo de esta recta. Es decir, me puedo acercar mucho, pero no tocarla. Todo lo que esté aquí por debajo es lo que cumple con esa condición.
Claro, todavía falta ver la parte de la segunda condición, ¿verdad? O sea, puedo tener cualquier número real, nada más que la y no iguale o supere a la x. Van a decir, oiga, y si la x es negativa, pues entonces y tiene que ser un número más negativo. Pero que eso no daría una raíz sobre algún número negativo. No. Y no se No. puede. No. Si x es negativo y y es negativa, la suma de dos negativos. Menos 2 es mayor que menos 3, ¿verdad? Sí. Ok. La x vale menos 2, la y vale menos 3. Menos 2 menos 3. Menos 1. Ah, 1. No es menos, es 1. Entonces ahí se cumple que la y es menor que la x. Y sí, te está dando que lo que está dentro de la raíz sí es positivo. X igual a menos 10 y y igual a menos 10.5. ¿Cuánto es x menos Punto y? 5. ¿Positivo? Sí, porque la y Tiene raíz era cuadrada. más pequeña. ¿Tiene raíz cuadrada o no? Sí, sí tiene. Ojo, porque no es una suma, es una resta. Profe, me retiro, tengo clase. Sí, nos vemos, cuídense mucho, pásenla bien. luego. Hasta luego, cuídense.